Hola a todos, espero que estén muy bien. Hacía tiempo que no subía un video largo a mi canal, así que llegó el momento. En esta oportunidad les vengo a hablar de la serie 1899, dirigida por Jan Jeffriese y Baran Bo Odar, ambos guionistas y creadores de la serie Dark. Esta serie, por supuesto, fue el impacto del momento, se estrenó el 17 de noviembre de este año, del 2022, pero fue destronada rápidamente por Merlina Wednesday, que llegó por supuesto a instalarse en el número 1 de forma inmediata, superando incluso el estreno de Stranger Things. Pero no nos desviemos del tema, vamos a hablar de 1899, primero sin spoilers y luego con spoilers. Lo primero que hay que recalcar de esta serie es que no es una serie para todo el mundo, es una serie más bien de tempo pausado, es de desarrollo gradual de los personajes, por no decir lenta, no me gusta mucho usar la palabra lenta porque las películas tienen distintos ritmos y eso no necesariamente significa que vaya en desmedro del producto final, digamos, porque ciertas producciones necesitan cierto desarrollo o narrativa por un tema de contextualización, por ejemplo, o porque es necesario para dar a entender las razones de los personajes, o para que cuando llegue finalmente la gran revelación o el payoff, como se llama, el resultado de toda la trama, tenga mayor sentido y tenga más peso este resultado final. Dicho esto, debo confesar que 1899 para mí fue una serie difícil de ver. ¿Por qué? Principalmente porque durante los primeros capítulos, que yo diría que son los primeros 3 capítulos, estamos en un tipo de serie expositiva en la cual nos presentan a los personajes, nos cuentan un poco sus historias detrás de ellos, cómo funcionan, cómo se desenvuelven con otros personajes. También nos muestran cómo es el barco, las clases sociales que están dentro del barco, por qué están viajando estos personajes y a medida que va avanzando de a poco van introduciendo estos pequeños elementos de misterio a la trama que luego más adelante se van a explicar. Los primeros capítulos son más bien, como dije, expositivos y por lo tanto se pueden hacer un poco tediosos y un poco lentos. ¿Por qué? Porque además la serie tiende a repetirse un poco. Las mismas preguntas se hacen constantemente, se refuerzan ciertos puntos de la trama que luego van a ser importantes, entonces puede sentirse un poco como una serie tipo déjà vu. Esto ya lo vi, porque lo estoy viendo de nuevo y pasa de capítulo a capítulo, digamos. Entonces algo que ya pasó en el primer capítulo puede repetirse en el segundo capítulo y así, secuencialmente hasta, yo diría, el capítulo número 5. En el capítulo número 5 recién empezamos a entender los misterios detrás de estos elementos que están apareciendo de forma misteriosa en la trama. Creo que 1899 generó mucha expectativa porque era de los creadores de Dark, que es una tremenda serie, una de mis series favoritas de hecho de todos los tiempos, que es simplemente espectacular, en la cual hay una trama de ciencia ficción potente, con tremendos personajes, una narrativa fresca, una historia que te engancha y era una de esas series en las cuales uno terminaba el capítulo y quería saber inmediatamente qué era lo que venía. En esta serie es un poco distinto. En 1899 tú terminas de ver un capítulo y te entregan una pequeña porción de información. Pero la verdad no necesariamente tiene que ser algo que te enganche para continuar viéndola. No sé si me explico. Es un poco lo que pasaba con Lost. Yo no sé si ustedes vieron Lost, una serie clásica de los 90 que no voy a spoilear, solamente quiero explicar un poco cómo funciona esta serie. Sufre un poco de lo que sufría Lost. Que Lost presentaba un misterio, los personajes investigaban este misterio y detrás del misterio había otro misterio, aún más profundo y aún más complejo. Entonces, durante los primeros capítulos de 1899, la trama sufre del complejo de Lost. Uno encuentra un pequeño misterio y ese misterio no se resuelve, sino que se descubre algo más grande detrás. Y así, constantemente, durante los primeros capítulos de la serie se van presentando estos misterios que cada vez van creciendo, en un crescendo, por supuesto, más bien pausado. Por lo tanto puede ser un poco aburrido para la gente que está acostumbrado a algún tipo de narrativa un poco más intensa, más rápida, tal vez no tan repetitiva ni tan pausada. Pero finalmente cuando llegamos al quinto capítulo, cuarto capítulo, quinto capítulo por ahí, ya se empieza a desenredar la madeja y podemos entender un poco más qué es lo que está pasando.
Pero hablemos un poco de la trama. ¿En qué consiste 1899? Bueno, básicamente trata de un grupo de inmigrantes que van viajando desde Inglaterra hasta Nueva York en un barco a vapor. En este viaje, en el cual cada uno de los personajes tiene sus razones personales para llegar hasta Nueva York y vamos descubriendo de a poco, no voy a contar por supuesto, descubrimos que reciben un mensaje y el capitán y la tripulación descubren que este mensaje proviene de un barco que desapareció hace 4 meses atrás sin dejar rastro. Por lo tanto, el capitán toma una decisión y decide ir en búsqueda de este barco. No les voy a contar más para quienes quieren ver la serie y aún no la han visto. Y antes de hablar con spoilers, una pequeña acotación. Cabe destacar, por supuesto, por lo que están viendo aquí en pantalla, que esta es una serie de alta producción, tiene excelente escenografía, está muy bien presentada la serie, el barco es espectacular. Se nota que hay mucho efecto práctico, pero también la utilización de CGI y efectos de pantalla ultra realistas para los fondos cuando están sobre la cubierta, digamos. Cuenta con un casting con grandes actores, hay muy buenas interpretaciones, la música por supuesto siempre se destaca, al igual como en Dark, por ejemplo, y las canciones siempre tienen un significado que aportan a la historia, aportan a la narrativa, tienen una significancia. Así que mucho ojo al escuchar las canciones, las letras son significativas, dan pistas de lo que está pasando. Y por supuesto además el diseño de vestuario es notable, por supuesto como estamos en 1899 es importante la ropa que utilizan los personajes y la verdad es que todos están notables. Además la construcción narrativa de los personajes es muy interesante porque son todos muy distintos. Es una serie con personajes variopintos que es bastante interesante y desarrollan cada uno de estos personajes de forma muy profunda, digamos. Lo cual también puede generar un interés por parte del espectador. Por lo menos a mí me enganchó bastante, y porque puede que no te caigan bien todos los personajes o puede que incluso los detestes, pero por lo menos tienes personajes interesantes que puedes desarrollar de buena forma. Y a través de diversos flashbacks vamos aprendiendo acerca de ellos, lo cual está bien logrado. Ok, ahora sí voy a hablar con spoilers. Por supuesto, esta es una miniserie de 8 episodios, por lo tanto, como les había contado, en los 4 primeros capítulos estamos hablando de construcción de personajes, situaciones, estar explicando cómo es el diseño del barco para poder entender cómo funcionan las dinámicas dentro de él. Y ya pasado el 5.º capítulo empezamos a descubrir este misterio de estas piezas debajo de las camas y estos escarabajos que abren puertas, porque nos encontramos en una simulación. Esta revelación, digámoslo de alguna forma, yo la intuía un poco, porque no voy a decir, sí, lo vi venir, pero tenía un presentimiento, porque durante los primeros capítulos se hablaba mucho de la mente, de que la mente crea realidades, de que la realidad, etcétera, etcétera. La personaje principal, que en este momento no recuerdo cómo se llama, habla mucho de eso, acerca de cómo la mente puede jugarnos trucos, etcétera, etcétera, y entramos en una trama de frentón al estilo Matrix, en la cual ellos se encuentran en una simulación, o como Dark City también, tremenda película, subvalorada, y finalmente descubrimos que toda esta realidad construida es falsa, que todo lo que está pasando en el barco, en el Prometeo, en este barco que había desaparecido, también es completamente falso, que ellos realmente no recuerdan cómo llegaron al barco y que todo esto está conectado con el creador. El creador es una persona que supuestamente está fuera de esta realidad, de esta simulación, pero rápidamente luego descubrimos que el creador está dentro de la simulación, ya que digamos, lo que está pasando en los barcos en alta mar es solamente una parte de la simulación. Hay más caminos y otras formas y otros escenarios que están ligados a las historias personales de los personajes y que también forman parte de esta simulación. Y además está este espacio donde está el creador dentro de la simulación, que es una especie de oficina donde hay una vista hacia una pirámide que todavía no tenemos bien claro de qué trata. Ya cuando se descubre que están en una simulación, la trama adquiere sentido, agarra otro ritmo absolutamente distinto y empezamos a desarrollar la historia no solamente en cuanto a los personajes, sino que también en objetivos narrativos, digamos.
Los personajes ya saben, son conscientes de que se encuentran en una simulación, entonces empiezan a tomar acciones para ver cómo pueden superar esta situación o cómo salir de ella o tratar de entender cómo funciona esta simulación. Lo cual es bastante interesante, se juegan con varios conceptos acá acerca filosóficos, como suele hacer Dark. Por ejemplo, la caverna de Platón, en la cual unos prisioneros están dentro de una cueva y ellos lo único que ven son las sombras de una que proyecta una fogata, entonces creen que la sombra es la realidad. Se habla mucho de ese paralelo de la caverna de Platón, pero lo que no cuentan es que si es que tú sacaras a estos prisioneros de la caverna y salieran a la realidad, digamos, que todos conocemos, estos personajes no entenderían el concepto de la realidad, porque todo lo que vieron durante toda su vida estos prisioneros fue las sombras en la pared. Por lo tanto, su mente no sería capaz de comprender lo que es la realidad. En realidad la serie lo único que toma es la primera parte para explicar lo que es una simulación, básicamente, que es este engaño de sombras, por supuesto, en los cuales los personajes creen que están en la realidad, pero no lo están. Un poco como lo que dije hace un rato con Matrix, por ejemplo, en la cual también se hace una simulación de fines de los años 90, en los cuales los personajes están dormidos y funcionan como energía. Bueno, en este caso no sucede eso, sino que los personajes simplemente están en una nave espacial, están en el espacio, lo cual me recordó a una película que no voy a nombrar para no spoilearla, pero sí, descubrimos que están en el espacio y ese es el último capítulo, se supone que nos explota la cabeza y queremos entender por qué están ahí, por qué existe la simulación y dónde va a seguir la trama, digamos. Pero lamentablemente sí, produce un impacto y uno se sorprende con este final, pero no me da la sensación de querer saber más de qué puede pasar. Perfectamente la historia podría quedar ahí y yo quedaría satisfecho porque en el fondo la personaje principal logra salir de la simulación. Obviamente quedarían un montón de cabos sueltos, por ejemplo, el niño, porque el niño está dentro de esta simulación, porque el creador está dentro de la simulación y tantas preguntas más, pero siento que perfectamente podría haber sido un final y punto final para la historia y ya. De hecho, yo creo que mucha gente solamente vio la primera temporada y no sé si va a quedar tan enganchada con la serie. Personalmente a mí sí, porque a mí me gustan estas series de ciencia ficción, me encuentro interesante. Sí debo decir que los primeros capítulos fueron muy lentos y que me costó mucho avanzar en eso, pero cuando ya agarró ritmo la serie y empecé a entender y empecé a equilibrar y empecé a poder hilar ideas de qué se trata, la serie para mí se convirtió en una muy buena serie, no mejor que Dark, pero sí interesante y quiero ver para dónde se va a desarrollar. A ver, si tuviera que ponerle una nota a esta serie del 1 al 10, yo creo que le pondría un 7. Porque tiene una buena ejecución, la producción es buena, los diálogos son buenos, tal vez un poco repetitivos al principio y un poco expositivos en los primeros capítulos, pero a medida que se va desarrollando, como les decía, genera un ritmo mucho más interesante y los personajes se desarrollan de forma progresiva y vamos entendiendo, van adquiriendo profundidad, tridimensionalidad, por decirlo de alguna forma. Y finalmente llegamos a este final interesante en el cual nos proponen que al salir de esta simulación de 1899 en el barco, nos encontramos en el futuro, en el año 2099. Entonces, ¿cómo va a continuar esto? No lo sé, me parece interesante, sería interesante que hicieran una especie de juego a lo tipo Inception tal vez, en donde tienen que entrar y salir constantemente de esta realidad, de esta simulación, para lograr objetivos y si es que ojalá pudieran salir de la nave en la cual están, la nave espacial, también sería muy interesante para poder conocer este universo que nos acaban de presentar, el ápice del universo que nos acaban de presentar. Así que nada, esta serie yo por supuesto la recomiendo solamente para los fans acérrimos de la ciencia ficción. Si te gustó mucho Dark, yo te la recomiendo también, pero tienes que tener muy presente que esta no es una serie para cualquiera, es un poco lenta, tiene su tempo. Yo sé que dije que me cargaba usar la palabra lenta, pero mucha gente me entiende de esa forma. Se demora en comenzar, digamos, de alguna forma, y finalmente llega a este tremendo final que nos tiene a todos
pensando qué es lo que puede pasar a continuación. Así que nada, espero que me dejen en los comentarios qué les pareció a ustedes esta serie. Está interesante por decirlo menos. Y no olviden seguirme en redes sociales, por supuesto me pueden encontrar en TikTok como Nacho Recomienda y en Instagram como nacho.recomienda. No lo olviden, aquí también por supuesto tengo Twitter y acá en YouTube. Síganme, pongan campanita, déjenme su like, déjenme su comentario y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.